¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo que no sé si en realidad el común de las personas lo tiene claro. Durante el mes de julio de cada año, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados dan cuenta pública al país en sesión del Congreso Pleno de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden durante el año. Llamados a avanzar en materia de pensiones y seguridad, llamados a la unión, protagonizaron el, el llamado de esta cuenta pública del Congreso realizada el reciente pasado miércoles 10 de julio. Vamos a analizar este tema con Guillermo Holtzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás tú? Un gusto de saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Miriam? Un agrado saludarte igualmente. Digamos, afortunadamente bien, pasando el frío que no ha dejado este invierno, ¿no? Exacto, sí. Así que, pero bien, bien. Pero todo bien. Oye, analicemos un poquito esta cuenta pública que yo partía diciendo que no sé si todo el mundo lo tiene muy claro. ¿Tú me podrías contar más o menos desde cuándo funciona esto de esta cuenta pública del Congreso y por qué en julio? A ver, por un acuerdo, o sea, primero esto funciona prácticamente hace ya casi una década, como esto se instauró en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y se instaló ya como una costumbre como ciudadana dentro de lo que es la política de transparencia, digamos, de lo que es la actividad del Estado. Esto está inmerso además en todo lo que es la modernización del Estado y en la exigencia de entidades internacionales en términos de poder aumentar los niveles de participación y de transparencia. Es ahí cuando se instaura, no solamente para el Congreso, sino que para el resto de las entidades del Estado, la idea de que cada autoridad tiene que dar a conocer año a año una cuenta pública. ¿Va? Y una cuenta pública bueno, como lo hacen todos los ministerios, todos los organismos públicos, y que en realidad los primeros años que se hace concitó bastante interés porque era escuchar a la autoridad contar qué es lo que habían hecho. Ahora, el tema está en que esta cuenta pública, como es el caso de la que ha hecho el Congreso ahora, que se estableció por acuerdo que sea en el mes de julio, entonces esto va de 4 de julio a 3 de julio del año siguiente. Ya, digamos, eso más o menos lo que en este caso digamos, se da cuenta, qué es lo que se ha hecho ahí, y lo hacen tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado. Ahora bien, el sentido de la cuenta pública de hace 10 años hasta el día de hoy es poder, bueno, como eso, dar cuenta de lo que se ha hecho, pero no, se ha transformado en la práctica en una suerte de discurso de autocomplacencia absoluto, en términos de poder decir todo lo bueno que he hecho. En el caso del Congreso, en esta oportunidad, la Cámara de Diputados dio cuenta de todos los proyectos, la cantidad de proyectos, número de reuniones, cantidad de personas que han visitado el Congreso, pero no dan cuenta normalmente de lo cuáles han sido los fracasos que han tenido. O sea, considerando que los fracasos en política son fundamentales porque es lo que permite superarlo realmente. Y las cuentas públicas también sucede con los ministerios, cuentan todo lo bueno. Todo lo bueno, es decir, yo diría que probablemente uno escuchaba, cuando se iba a la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Carol Cariola, cuando decía, han tantos miles de personas han venido, en algún momento más de 1 millón de personas han venido al Congreso. Entonces, o cuánta gente ha visitado, como en el Día de los Patrimonios, el Congreso en Santiago, que es el lugar más histórico. Y uno puede decir, mucha gente. Pero ¿qué sentido tiene eso? Ahora, por qué hago este enfoque? Porque el concepto de cuenta pública está directamente relacionado con la disminución de la corrupción. Es decir, de la perspectiva de los organismos internacionales, la cuenta pública es parte de lo que es la transparencia. La corrupción, yo diría, cuando la quieres combatir, cuenta de menos de 3 elementos. El primer elemento es el grado de discrecionalidad que hay en la concentración de poder. Es decir, cuando hay decisiones unipersonales donde no se le consulta a nadie, es el primer alerta respecto a que se abren espacio para la corrupción. El segundo tiene que ver con la idea de la transparencia, es decir, cómo se toman las decisiones y particularmente la discrecionalidad.
Es decir, digamos, cuáles son los efectos negativos o no que tiene una tal división, y dentro de esos elementos, el tercero es la cuenta pública. ¿No? La cuenta pública que eh, intenta establecer los parámetros éticos del funcionamiento de la corporación en este caso, o de la autoridad, como en otros casos. Entonces, pero todos esos elementos, digamos, en las cuentas públicas que acá en Chile conocemos y que en varios otros países de América Latina pasa lo mismo, se tratan en buena cuenta de un discurso muy autocomplaciente, en la cual se cuenta todo lo bueno y se destaca, yo diría en demasía, todo lo bueno. Bueno, eso yo diría en términos conceptuales, qué sé yo, un poco para tener la idea de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de cuenta pública. Sí, justamente me llamaba la atención que en la cuenta pública de este año, la reciente, digamos, se habla mucho de qué se trata, unas cifras así como en general, como dices tú, cuánta gente ha visitado, etcétera, pero ¿tú creerías que en realidad la cuenta pública, que no es ni cercano, digamos, a la que se hace con el presidente, que es en cadena nacional, que se transmite, etcétera, hay una desconexión de alguna manera del público mismo, porque yo incluso miraba en las noticias después en la noche, las noticias principales, digamos, los noticiarios grandes, y había unas breves menciones, ¿no? A lo que había pasado. Hay una desconexión entre el público y esta cuenta pública que no tiene a lo mejor demasiada, no sé, rigurosidad en cuanto a mostrarla, a difundirla. Sí, yo creo que hay un tema, a ver, a mí me pasó lo mismo, yo empecé a buscar luego en lo que es la cuenta pública, y particularmente hay tres o cuatro noticias. Quien le dedicó un mayor espacio a la cuenta pública fue la Radio Universidad de Chile, ¿ya? Digamos, pero los otros medios de comunicación, como tú bien dices, una nota breve, si es que no solamente el titular, y después todo el sistema de Google para buscar te lleva a la cuenta pública del presidente. Entonces, acá hay una asimetría importante porque el Congreso, con sus dos cámaras, es el segundo poder del Estado. O sea, es decir, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que la cuenta pública del Congreso, como la del Poder Judicial, que son los tres poderes del Estado, debieran tener similar cobertura. Perdona, y no solamente de cobertura, yo también me refiero a de importancia en el sentido de que, a ver, ellos la cuenta pública que están haciendo es hacia sus electores, ¿no? De decir, a ver, nosotros, ustedes nos eligieron, ganamos mucha plata, estamos ¿Mm? súper felices de representarlos y hemos podido hacer estas cosas. En general, me da la impresión, no sé si es la tuya, se quedan en las cosas gruesas, ¿no? Mucho acuerdo, mucho llamado a la unidad, que después queda en nada, es como, no sé, palabras de buena crianza en buenas cuentas, y no realmente de decir, a ver, ustedes nos eligieron para hacer esto y nosotros hemos producido esto durante el año. Claro, y ahí tenemos, yo diría, por ejemplo, se da mucha importancia a la cantidad de leyes que se han aprobado, que se han discutido, ¿ah? Pero no se da cuenta, o sea, bueno, después está el número de leyes que en el año, o sea, ellos han logrado despachar, pero no dan cuenta de los errores de las leyes o la que les falta reglamento, o hacer un mea culpa. O sea, hemos discutido mucho, pero no hemos podido ponernos de acuerdo. ¿Ya? Digamos, y tenemos estos problemas que estamos luchando para superarlos. O sea, esas cosas no se ven. ¿Ya? Esas cosas no se ven. Digamos, Carol Cariola, por ejemplo, en la cuenta que da hoy día, termina después de hacer toda una enumeración de muchas cosas y mucha poesía dentro del tema, digamos, de todo lo que es su discurso, por una defensa de la democracia, la participación, la representación, etcétera. Finalmente coloca el acento en las pensiones, que es importante avanzar en las pensiones. O sea, y coloca el acento en una cosa que hay que discutir, pero que lo hace desde el punto de vista más ideológico en términos de lo que son las pensiones, más que de las problemáticas o los desafíos que se presentan en el trabajo legislativo. Entonces, una cuenta pública, no sé, como te dijera Miriam, digamos, tú vas a hacer una cuenta pública mañana, ¿ya? Y probablemente vamos a caer en lo mismo, tal cual me la pidiera a mí. O sea, va a decir,
voy a, es como uno cuando habla de su vida, cuéntame tu vida, y uno cuenta todas las cosas buenas de la vida. Claro. Pero la verdad es que el concepto de cuenta pública, desde el punto de vista político, es más complejo y acá se toma por la vía de la simplicidad. ¿No? Y eso yo diría no es bueno. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que, o sea, yo cuando me refería a cobertura de la misma importancia, ojalá el Poder Judicial se retransmitiera por cadena nacional, a la del Congreso también por cadena nacional, de tal forma de que no pase, digamos, sin pena ni gloria. O sea, cuando yo escuchaba hoy día tanto a la diputada Carol Cariola como a García Rubinote, el presidente del Senado, a la cantidad de gente que había visitado digamos, el portal del Congreso para participar en las comisiones o mirar el trabajo legislativo, la verdad sea dicha que quienes participamos en eso muchas veces lo hacemos por trabajo. O sea, es decir, o sea, no todos están dispuestos a estar 3, 4 o más horas mirando una sesión de una comisión, qué sé yo, por gusto propio. Entonces, yo diría que, claro, entonces el número de gente que va al Congreso o que se conecta, muchas veces lo hace por trabajo, entonces con mayor razón explicar el trabajo a la ciudadanía que no va a las sesiones normalmente, o que no le interesa ir, o sea, es como quiere resultados y que sean resultados concretos. Entonces, ¿por qué esos resultados no han sucedido? ¿Qué falta para poder yo diría, mejorarlos? ¿Y qué falta en términos de iniciativa de ley para pedirle al Ejecutivo que la movilice? ¿O qué falta para el Poder Judicial? O sea, correspondía un llamado de atención al menos al Poder Judicial en términos de acelerar transparencia para que los tres poderes estén igual. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit que hace que finalmente la cuenta pública del Congreso se transforma en una suerte de índice de todas las cosas que he hecho ya en el año anterior, pero sin una autocrítica, o sea, no hay nada sobre corrupción, prácticamente en las dos representaciones de la presidenta de la Cámara de Diputados y del Senado. El senador García Rubinó coloca el énfasis en la seguridad, destaca todas las leyes que se sacaron con un acuerdo político, pero también por una contingencia en la cual había una exigencia al poder político, tanto expresado en los tres poderes del Estado, para que abordaran el tema de la inseguridad y sacaron muchas leyes, pero muchas leyes que fueron modificaciones y que todavía faltan leyes, quizás la más importante, o sea, es el Ministerio de Seguridad. Yo tengo mis dudas si acaso sería importante o no el Ministerio, pero está como proyecto de ley, la ley de inteligencia, que es fundamental. Entonces, se va avanzando poco a poco en lo que se pensaba que iba a ser un trámite express de menos de 30 días. ¿Ya? Como que sí, entonces, pero no hay ninguna explicación por qué ese trámite expreso sobre un tema de seguridad que es tan relevante, donde un compromiso político no se cumplió. O sea, es decir, o sea, entonces, sincerar esas posiciones, me parece a mí que la ciudadanía lo agradecería. O sea, me dijeron que iban a sacar más de 30 leyes express, qué sé yo, no, y sucede que ahora en la cuenta menciona las que sacaron nomás, pero no me dice qué pasó con las otras. Entonces, yo creo que acá hay un mal concepto de la cuenta pública realmente, o lamentablemente, ¿no? Y eso yo creo que es un problema. Sí, a mí me da la misma sensación que tienes tú, el sentido de que no se entiende bien qué es una cuenta pública y sobre todo de ellos pensando en los grandes temas de Estado, ¿no? Se les ha dicho mucho que aparecen muy desconectados respecto de lo que la población quiere. Entonces, aparecen dando, como dices tú, información sobre la cantidad de personas que visitaron el Congreso, pero en realidad para nosotros, el común de los mortales, el que los eligió, por lo tanto, además, Claro. lo más importante es ver cómo están trabajando, qué están haciendo. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que se dice que ellos sesionan todos los días, pero hay algunas veces que sesionan, pero son 2 horas en la mañana o 2 horas en la tarde. Muy poca gente sabe eso porque el resto están a lo mejor en las comisiones, ¿no? de trabajo. Exactamente. Y yo, por ejemplo, digo, o sea, yo defiendo mucho la labor de los parlamentarios. Hay gente que los denosta, no hacen nada, ganan mucha plata y no trabajan. La verdad yo que en su mayoría, o sea, los que no trabajan son la excepción. Eso, por ejemplo, yo partiría diciendo eso. Los diputados y los senadores, cada uno de ellos pertenece a 2 o a 3 comisiones, sin contar todas las otras comisiones investigadoras, comisiones mixtas, comisiones especiales que se conforman. Ellos tienen bastante trabajo.
Es decir, yo diría no es que no hagan nada, o sea, muy por el contrario, o sea, están participando permanentemente en los plenarios, etcétera, es decir, y muchas veces tiene gente ocupada, además tienen que atender a sus distritos, digamos, los que lo hacen, no todos lo hacen, o su jurisdicción, o su circunscripción, perdón. Entonces, yo diría que ahí hay una actividad. El problema lo tenemos porque eso no está bien armado, es en la capacidad asesora de los senadores y diputados. ¿Ya? Y si bien es cierto, se ha ido, yo diría, digamos, arreglando eso en términos que no pueden ya contratar los parientes, digamos, ya tienen que los asesores tienen que tener algún título, pero se ha disminuido el espacio de opacidad, qué sé yo, que había en los asesores, pero los asesores en las comisiones todavía son insuficientes. Y acá tenemos un problema que es más complejo, es decir, cuando el gobierno, este u otro, quiere presentar un proyecto de ley, saca toda la información oficial que ellos tienen. Se guarda todos los estudios últimos sobre el tema. Entonces, llega con el proyecto de ley, no sé, 300 páginas, ¿ah? Con toda la información actualizada, ¿ah? Porque si yo busco la información la tengo de 2 o 3 años atrás, pero llegan con todo actualizado, ¿ah? Al año 2024, ¿ah? Y lo presentan, y los diputados y senadores se enfrentan con un proyecto cuya temática no necesariamente y normalmente no manejan, o sea, por ejemplo, lo que es, digamos, bueno, está tan de moda, todo lo que es tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica te encargo que tú entiendas lo que es la generación, la distribución digamos, y la transmisión. Son 3 elementos distintos, pero cada uno de ellos con una complejidad que tú necesitas un asesor para que te explique cuál es la relevancia de ello y cómo se puede abordar un tema de esa naturaleza. Entonces los gobiernos lo que hacen es sorprender al Congreso con una cantidad de cosas y el gobierno coloca la pauta del debate en realidad. Y si le coloca suma urgencia, peor todavía. Entonces, al final, el debate se va perdiendo. Pero quienes deben hacer el arreglo, o sea, digamos, la convergencia de ideas, son los asesores. Asesores potentes en el Congreso que pueden interlocutar adecuadamente con los asesores del gobierno. ¿Ya? Y- Y per- esa parte no va a tener. Perdona, y esos asesores debieran ser obviamente expertos, ¿no? ¿Por qué digo? Porque, a ver, estábamos todos esperando, estaban ellos esperando ¿Sí? la resolución de la comisión, por ejemplo, con el tema de las pensiones, ¿no es cierto? Dijeron, no, por fin no tenemos nada. Entregó la comisión, entregó su informe, pero en ese informe hay un montón de cosas que no dice cómo realizarla. Dice Así que es. debe haber esto, que debe haber esto otro, que debería, pero tampoco se dice cómo realizarla. Entonces, en realidad, de aquí a que realmente salga humo blanco, va a pasar mucho tiempo, porque hay no solamente discusión, sino que hay muchos cabos sueltos. ¿Y qué pasa entonces? Que las leyes se aprueban, pero no hay normativa, no hay reglamentación, y ahí quedan y mueren o duermen eternamente hasta que esté la reglamentación. ¿Es así? Es así, hay muchas leyes, o varias leyes, para no exagerar, que no Ujú. tienen reglamento porque es imposible hacerlo. Porque los artículos son tan incoherentes que es imposible reglamentarlos. Entonces la ley existe, pero no se puede aplicar. ¿Ya? Bueno, cuando eso sucede muchas veces y la ley ya está promulgada, eso lleva a que se judicialicen todos los temas. Entonces la justicia empieza, los tribunales de justicia, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, empiezan a dictar, digamos, dictámenes o sentencias o resoluciones en los cuales hay una interpretación de la ley que no le corresponde a los tribunales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, un ejemplo, quizá en parte, ¿ya? Es el tema de la ISAPRES. ¿Ya? O sea, es decir, como había un vacío respecto a eso, la cantidad de gente que empezó a colocar recursos contra la ISAPRE en la Corte Suprema, finalmente llevó a que por derecho constitucional, es decir, por la fuerza de los hechos, a establecerse una situación que lleva a la crisis, no, eso no es solamente el único elemento, pero que coopera a la crisis que hay hoy día en torno a la ISAPRE. ¿Ya? Entonces, yo diría, acá
cuando se forma un comité de expertos, es anómalo, porque lo que debiera ver son los expertos del Congreso, de las comisiones del Congreso y los expertos del gobierno, pero acá se llama terceros. O sea, es decir, y eso no es sano. No es sano porque los terceros, qué sé yo, digamos, realizan un debate también cautelando intereses donde ellos están involucrados. Por ejemplo, la fórmula que usó tanto Piñera o tanto Bachelet como Piñera, en términos de formar una comisión presidencial respecto a la corrupción, primero en el caso de Bachelet, ¿no es cierto? Respecto incluso a pensiones, también en el caso de Piñera. Eso yo creo que es la fórmula ideal porque hay un documento macizo donde se juntan muchos expertos y después eso va al Poder Legislativo donde se discute y salen las leyes. Pero las leyes las hacen el Poder Legislativo en compañía de los asesores de gobierno. Nosotros tenemos un déficit, una debilidad institucional en la toma de decisiones, considerando que una decisión es sacar una ley. Entonces, tenemos una debilidad ahí. Entonces, necesitamos que las comisiones tengan expertos, o sea, es decir, yo, o sea, y te hablo con cierta propiedad de este tema, porque me ha tocado estar en visita y hacer trabajo en otros congresos de otros países, a donde me he podido comparar cosas. Entonces, yo te diría, tengo que, desde el punto de vista práctico o de experiencia, la idea de que efectivamente acá se requiere y se necesita a ir, ahondar un poco más en lo que es la institucionalidad asesora que hay en el legislativo. ¿Ya? O sea, que es fundamental. Oye, y respecto de eso mismo, puede ser que también nuestras leyes han sido, no sé si la palabra es adecuada, pero que sea como inorgánico en el sentido de que de repente hay una ley que salió y hay que arreglarla, entonces hay un reglamento que mejora eso, pero que queda inserto en otro. ¿Por qué te digo? A mí me ha tocado de repente revisar con respecto de cosas de televisión, etcétera, algunas leyes en las que dices tal artículo, pero está remodelado, digamos, está vuelto a ¿Ya? ser en tal parte. Y entonces hay que saber buscar además. No es llegar y leer y decir, ahí está todo de una. No, no es ¿No? así siempre, No, ¿no? no, pues no es así siempre. Y una de las cosas, una de las déficits que tenemos es que las leyes, pocas leyes incorporan dentro de su articulado el mecanismo para actualizar las leyes. De tal forma que no se requiera otro proyecto de ley, con todo lo que demora. O sea, pensemos que una ley así normales está entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la urgencia, una serie de cosas. Entonces, yo diría, o sea, pues son pocas las leyes que colocan justamente los mecanismos de actualización de las leyes. Y lo propio pasa después con los reglamentos. Porque si tú tienes mecanismos para poder actualizar las leyes, también debes tener los reglamentos. Entonces, y eso, por ejemplo, eso que es parte de técnica legislativa, directamente, no se incorpora. Entonces tenemos leyes todavía nosotros que son del siglo XIX, vigentes. Ya, como que sí, entonces, pues, por ejemplo, o sea, es decir, las leyes asociadas al estatuto administrativo, que es la base de administración del Estado, por ejemplo, esa se ha ido parchando. Entonces, finalmente, cuando vas a lo que tú dices, es que las leyes se van parchando, pero no se actualizan en su totalidad. Entonces, y ahí viene, bueno, que en todos los países existe en todo caso lo que se llama la ley miscelánea, que es una ley que se saca una vez al año, ¿ya? Y en la cual se colocan todos los cambios que hay. Entonces, son una ley muy, muy chistosa, si tú quieres, porque, digamos, artículo cuarto, modifícase el artículo quinto, letra B, inciso I, de la ley 12.000 tanto, qué sé yo, y donde está donde dice el que coma, digamos, es que sin coma. ¿Ya? Tú sabes, y tú dices, bueno, pero entonces después hay que empezar a buscar dónde se hizo esa modificación y cómo queda realmente el artículo. La Biblioteca del Congreso hace un gran trabajo en términos de poder indexar todo eso, pero no es tan automático como lo quisiera. Exactamente. Oye, tú mencionaste, para ir terminando, tú mencionaste que has trabajado como analista en congresos para otros países. Cuéntame, ¿cómo estamos en el concierto internacional? ¿Qué sería una cuenta pública 10 puntos, como dicen los argentinos? Eh, Perdón. ¿Y cómo estamos con respecto del resto de los países donde hay una que fuera como modelo? Uy, como modelo, yo te diría que
El de Estados Unidos es un buen modelo, ya que hay una cuenta pública. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que nos faltaría acá? Por ejemplo, ya debería estar el resumen ejecutivo de los principales aspectos de la cuenta pública del presidente del Senado y de la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no está. Claro, ¿Ya? Está sí, el video, entonces si tú quieres saber es lo que verdad. dijo, tienes que tener 1 hora y media como escuchando el video, Exactamente, sí. ¿ya? Sí, el La- libro eh, se demora mucho en que lo suban. Exactamente, Ujú. y lo otro, digamos, debería estar abierto la posibilidad de comentar todo eso dentro de la página del Congreso. Yo estoy de acuerdo en que le pongan filtros respecto a que los comentarios no deben ser ofensivos ni Mm. descalificadores, de acuerdo. Digamos, me parece eso bien, porque no se puede abrir una instancia de esa naturaleza para que se descalifique a las personas o lo que se ha dicho. Entonces, yo diría que eso falta, eso lo tiene el Congreso de Estados Unidos. A su vez también hay una instancia en el Congreso de Estados Unidos donde el presidente de la Cámara de Representantes o del Senado no puede decir cualquier cosa porque hay una oficina que revisa lo que dice. O sea, digamos, hay una suerte de oficina que chequea efectivamente lo que está diciendo. ¿Ya? Ya. En Estados Unidos, por ejemplo, no sale ninguna ley, o sea, digamos, sin que pase por una oficina donde se van a adecuar inmediatamente todas las leyes que afectan a esa ley. O sea, por Ah, ejemplo, eso es maravilloso. claro, entonces maravilloso. Entonces, hay una oficina especial para eso. ¿Ya? Entonces, me dice ya esta ley eléctrica, que donde hay subsidios, donde hay abonos, qué sé yo, donde una serie de cosas, donde se piden fondos de Corfo, en fin, de lo que sea, y hacen inmediatamente la actualización completa de todas las leyes que se modifican. Entonces ellos hacen la propuesta y después la llevan al Pleno del Congreso en Estados Unidos. Normalmente la aprueban porque hay una confianza en oficina técnica. Entonces esto es lo que hay que aprobar. Entonces, ahora, pero lo que ellos hacen es decir, hacen el informe, hablan con los asesores de los parlamentarios, los asesores dicen, bueno, en Estados Unidos, y lo mismo en Argentina en todo caso, lo mismo en Brasil también, ¿no? Me ha tocado verlo. Entonces, ahí está el asesor jefe, el asesor, qué sé yo, y hay jerarquía entre los asesores. Entonces, cuando es el asesor jefe el que da el visto bueno, y cuando el visto bueno lo da el asesor jefe, el diputado o senador vota conforme le dice al asesor jefe. Salvo que el diputado o senador le dé instrucciones en contrario. A mí, yo no estoy de acuerdo con eso, así que preocúpate de que eso no aparezca, en fin. Pero hay una intencionalidad mucho más potente, mucho más sólida, más robusta, en términos de que efectivamente se puedan hacer como esas cosas. Ahora, bueno, hay muchas otras indicaciones, pero yo te diría que un modelo como interesante es ese. El otro que es interesante también es el francés. Ahora estamos hablando de asambleas de más de 600 asambleístas. O sea, perdón, en inglés son 650 y los franceses son como 500 y tantos, no recuerdo. Entonces yo diría, hay mecanismos, pero la cuenta pública tiene que darle un sentido. No basta con nombrar la democracia en la cuenta pública, si no le colocas mecanismos de control democrático adecuados, que efectivamente vayan en la línea de un gobierno ético. O sea, y hablo de la ética del bien común, o sea, es decir, gobernamos para todos. ¿Ya? Entonces, Claro. como esa ética del bien común me refiero. Entonces, y esos elementos creo que son fundamentales y que acá no hace falta, yo diría, más proactividad de nuestros parlamentarios para poder crear las condiciones institucionales de una mejor democracia. Eso sin duda. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo. Nos fuimos un poco a ver incluso la forma de trabajar del Congreso, lo cual es muy bueno porque en ¿Ya? general no se sabe, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se tiene la Así idea es. de que van a solamente calentar el asiento o a decir presente y se van. Pero en No, no realidad tan eso así. es más bien anecdótico. Claro. Dale. Ujú. Muchas Así gracias, que, Guillermo, por haber estado hoy día con nosotros. no, gracias a ti, Miriam. Un gran saludo y que esté muy bien. Muchas gracias. Conversamos hoy día con Guillermo Holtzman, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso, conversando sobre el tema de la cuenta pública del Congreso 2024. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.